¿Qué es para ti la escritura? Para mí la escritura es una forma de expresarme. De pequeño era muy introvertido, y encontré en la escritura una forma de dejar de serlo para ser ambivertido, ¿no? Para poder ser extrovertido aunque fuese en celulosa. Qué guay. ¿Y a qué edad empezaste a escribir? Pues empecé a escribir desde que tenía el lápiz con el adaptador de esto de goma para coger bien el lápiz, pero como era zurdo siempre lo iba a agarrar mal. Yo creo que desde ahí, porque ya te digo, era muy introvertido, muy vergonzoso. Para mí el pudor era animal de compañía, y sí que escribiendo cómo me sentía, incluso con mis más allegados, era como, mira, te digo cómo me siento, y entregaba escrito los sentimientos. Entonces para mí sí que fue desde muy pequeño una forma de comunicarme. Qué bonito, o sea que no te lo guardabas, lo compartías, se lo dabas a la gente. O me despersonalizaba de él y lo entregaba como patata caliente, ¿no? Me desvinculo de esto, digo, aquí va lo que siento. Qué bonito. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito... Es que tengo varios, pero bueno, supongo que el que me enganchó a la lectura, el primero de todos, fue El pequeño vampiro. Ajá. Y me encanta porque ahora mi hijo lo está leyendo, entonces es como, vale, según te lo vayas leyendo te voy comprando toda la saga, como hice yo de pequeño. Entonces fue, a día de hoy no es mi libro favorito, pero sí que tengo ahí libros como que tengo... Bueno, cierta predilección. Por ejemplo, igual El Principito, siempre que estoy en países de otra lengua lo compro en la lengua. Ahora acabo de volver de Nepal y lo compré en nepalí. Y ahora tengo unos amigos que se van a Japón y digo, comprádmelo en japonés. Y sí que hay libros que me gusta tener en casa, pero como algo hogareño. Hombre, de traer un imán de Nepal a traer un Principito, creo que el recuerdo... Sí, sale ganando. Sí. Nosotros justo ahora hemos repartido por el día del libro, salimos a la calle a preguntar a la gente una frase y si reconocían de dónde era. Vale. Pues regalábamos un Principito, o sea que, vale, que comparto ese amor por ese libro. ¿Qué canción escuchas más ahora? La canción que escucho más ahora creo que es Iron Sky, de Paolo Nutini. Hay una canción que escucho de forma activa y hay una canción que escucho de forma pasiva. Es decir, de forma activa Iron Sky de Paolo Nutini, pero una que de forma pasiva es Crazy de Gus Barkley, y siempre que suena va a cambiar una etapa en mi vida. Y a lo mejor es si estoy en un restaurante y suena, o en un taxi y suena, o en el gimnasio y suena, lo miro ya con cierta alerta, porque sé que algo va a pasar. ¿Un cantante que recomiendes? Pues un cantante que recomiendo... Valeria Castro, que acaba de sacar disco. Me encanta esa dulzura, esa ternura a la hora de hacer música, que la ternura esté triunfando, me parece que es para presumir. ¿Qué es más difícil de escribir? ¿Un poemario, una novela o un disco? Una novela. ¿Una novela? Sí, creo que cuando tú escribes una canción a veces tienes suerte, enlazas 4 frases, y esas 4 frases tienen algo que enganchan con muchísima gente. Incluso hay gente que llena salas para poder cantar a otra persona justo esas 4 frases, ese estribillo. Creo que en una novela tienes que tener ese momento de gracia en cada capítulo, porque si no se te cae, ese túnel de minería se te cae, y es una cosa que me gusta, ese reto. Me parece como un reto mayor escribir una novela que escribir un disco. Como persona que ha probado... Sí, que ha bebido de esas aguas, pues creo, para mí sí. Y entre un poema y una canción, ahí se asemeja un poco la parte de la letra, ¿no? No, para mí los poemarios siempre fueron retenes de descanso, eran refugios, era entre disco y disco, era toda esa verborrea, o todo lo que quería dar forma, me parecía que era darme el gusto. Para mí siempre la poesía ha sido el placer de darme el gusto de crear poesía. No lo veía como el reto de poder levantar, sino era como poder descender, por permitirme descender en la poesía. Joder. Sí, hablas que da vergüenza hablar después. O sea, yo te he dejado hablar porque... Vale. ¿Alguien a quien admires? ¿Alguien a quien admiro? Pues
Mira, lo voy a decir porque dedicando a gente que he enviado la novela, a colegas, y basándome en conectar esto con lo del niño interior, los niños libres, pues por ejemplo a Kira Miró, porque me parece que es una niña libre con patas. Ella hace lo que quiere, disfruta y ahora está teniendo el reconocimiento que siempre ha merecido. A nivel personal se le ve más feliz que nunca. Y es como que creo que todo el mundo tendríamos que aspirar a eso, a ser muy profesionales en lo nuestro, pero también en permitirnos disfrutar y jugar, ¿no? Y sacar ese niño, esa niña que tenemos dentro. Y viendo las dedicatorias que puse a cada uno, creo que a ella le puse, eres la niña más libre que conozco. Entonces, sí. Y en el género masculino, mira, sé que has entrevistado a Santiago Díaz, la admiro muchísimo. Aparte tenemos un documento que dice que somos marido y marido. Entonces la admiro. A mi marido le admiro también. ¿Un sueño que hayas cumplido? Todos. Siempre que tengo un sueño lo cumplo. Me siento muy afortunado con eso, porque incluso hay sueños que se han cumplido antes de que fuese sueños. Y cuando ya se han cumplido es como que destinaba como energía a arrepentirme de que no hubiese sido eso como un sueño. Y digo, vale, bueno, son sueños, son post-sueños, ¿no? Que ha sido antes la realidad que el sueño. Pero sí he tenido la suerte de que siempre que sueño algo y que me llama la atención, puedo llevarlo a cabo. Entonces, mira, por sueño también te diré perder el vértigo. De pequeño hasta hace poco tenía vértigo, se me quitó y ahora acabo de venir de hacer parapente hace poco y de Nepal de cruzar puentes de 700 metros a 150 metros del suelo y tal, y no me temblaban las canillas ni nada, entonces mira, sí, una historia de superación. ¿Y el postsueño cómo lo llevas? Bien, me da cuenta que los sueños están sobrevalorados, porque hay cosas que las llevas a cabo y luego piensas que te hubiese gustado que hubiese sido tu sueño, y digo, bueno, pero es mi realidad, ¿no? Entonces hay que poner como valor al alza las realidades, ¿no? Que se cumplen más que los sueños, que muchas veces le destinamos ahí una importancia que luego a lo mejor cumples ese sueño y no era para tanto, que como sueño queda mejor que como realidad. Claro, por eso te preguntaba ese postsueño, sí. Porque a veces que lo alcanzas y dices, sí. ¿Y ahora qué? Sí. ¿A quién te gustaría ver respondiendo a estas preguntas? A estas preguntas, a David Zuclés. Mira, que ahora es con la península de las casas vacías, creo que se ha convertido en un acontecimiento, pero si le conocéis, él es el acontecimiento, es capaz de tocaros la gaita o como un instrumento o el arpa, o os puede hacer un dibujo, es un chico del Renacimiento, es el último chico del Renacimiento que hay. Si podéis, ojalá podáis reuniros con él. Pues desde aquí, claro que le invitamos. ¿Una frase que le dirías a tu yo de ayer? Que no tiene que impresionar a nadie. Expresarse todas las veces que haga falta para impresionar a nadie, ni a él mismo. ¿Y una frase a la gente que nos esté viendo? Que espero que el taller de los niños interiores os guste muchísimo, que está basada en la canción A mi yo de ayer, que gracias por vernos en estos espacios y nada, que ojalá que de vez en cuando podéis conectar con los niños interiores que tenéis cada uno, pero que el adulto siempre medie, que luego los niños son muy caprichosos. Genial. ¿Algún consejo que le darías a alguien que está empezando a escribir? Pues a una persona que está empezando a escribir, sobre todo que destine mucho trabajo, mucho tiempo en profundizar en los personajes, en cuidar muchísimo la voz de los personajes. Creo que todo lo que se trabaje en la psicología de los personajes, en la voz, en la profundidad, son momentos de tranquilidad que te van a dar luego en el transcurso de la historia, porque si los personajes no se sostienen, cuando dudes no te van a saber llevar. Y si has cuidado mucho a los personajes, incluso te puedes dejar sorprender por ellos, que te van a llevar a buen recaudo. Entonces, sobre todo, creo que para mí, creo que el trabajo de una novela, el 80% son la profundidad de los personajes y el 20% es luego qué haces con ellos, el itinerario que siguen, su propio camino del héroe o de la heroína, pero tiene que tener mucho peso porque si no, luego la yenga se te cae cada 2x3 y al final se queda una cosa muy rara. Y cuando empiezas a diseñar ese protagonista, ¿sabes hasta dónde le quieres llevar desde el minuto 1? Sí, por ejemplo, con los personajes de esta novela
Hay uno que lo hice, para hacer el personaje, lo hice una ficha de un juego de rol. A otro lo hice en una columna de opinión. A otro en un portfolio. Claro, porque cada uno con su trabajo. Y incluso cuento cosas para esa ficha que a lo mejor luego la novela no hablo. Pero me sirven para entender la psicología. ¿Y qué harían ellos? Y no, qué harían y qué van a hacer ellos. Entonces sí, me gusta muchísimo eso. Incluso en la novela anterior yo creo que lo hice en la contra de una factura del gas o algo así. Sí, me gusta que cada uno tenga como su propio peso y su propia energía, porque ya te digo, luego tienes que preguntarles y tienes que tener humildad de preguntarles de, oye, quiero llevaros por aquí, y que digan ellos, ni de coña. Me parece muy bonito esto que hablas de preguntarles, porque he escrito un relato en el que lo que sucede es eso, que los personajes se cansan de que tengan un jefe déspota, que es el escritor, que les manda a donde ellos quieren y nunca se preocupen por lo que sienten. Entonces me hacían una huelga todos los protagonistas y el mundo se paralizaba si se paraba la literatura. Normal, pues desde aquí, no seáis cabrones. Dad voz a vuestros personajes. ¿Y la inspiración? ¿Dónde encuentras la inspiración? Yo lo he encontrado en mi cancionero. Yo no sé si alguien lo hace en Finlandia o en África, no sé si alguien vive la forma de crear arte como yo, pero yo me permito jugar. Era como, vale, yo he hecho esta canción. Por ejemplo, la siguiente novela va a ser de la canción Haz de Luz. Es como, vale, la canción es así, el videoclip es así, si lo llevase a historia descontextualizando todo esto, ¿cómo sería? Y para mí es un punto de partida muy, muy bonito. Es como si yo me encontrase la mitad de una novela escrita por mi abuelo y yo la pudiese continuar, pero soy yo a mí mismo. Es como el cantante al escritor, que ha dejado como un legado en herencia que yo termino por rellenarlo. Entonces me parece que es una cosa como, no sé, que es que me vivo encima. Claro, normal, es como, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces para mí la inspiración creo que tiene que ver mucho de apetencia y no de deseo. Creo que la apetencia de crear, de ese hambre, de alimentar esas inquietudes que uno tiene, y sobre todo también el tener como la sensibilidad muy abierta a algo que te dé el clic. Cuando algo sientes el clic, y cada vez es más sutil. Creo que las cosas más grandes nacen de las sutilidades más minúsculas, en las que nadie repara y parece que estaban a vista de todo el mundo, y luego otra persona cuando lo lees como, ¿cómo a mí no se me ocurrió? ¿No? Creo que hay que tener como una sensibilidad muy a flor de piel para conectar con lo sutil, porque ahí están las historias que inspiran, ¿no? y que a lo mejor emocionan. Al final es una capacidad, ¿no?, que dicen muchos de los escritores, que es esa capacidad de observar. A mí me pasa mucho que voy en el metro a las 6 de la mañana y va todo el mundo reventado, y te sientas ahí a mirar y dices, joder, están pasando cosas a mi alrededor y hay cosas que pueden merecer la pena contar. Sí, totalmente. Y ahí encuentras. Pues nada, simplemente darte las gracias por la oportunidad. También quería ya contarte así allá entre nosotros que hoy me ha pasado una cosa curiosa, ya que te hablaba, venía en el bus, ¿no? Y venía leyendo uno de tus poemarios, de los poemas que están sin terminar, y llevo todas las semanas a tope leyendo, le he pedido los libros, y iba ahí en el bus a las 7 de la mañana y he leído el que se llama El móvil. No sé si te acuerdas de ese poema, que es una respuesta a un poema que no he leído, ¿no? Y digo, bueno, voy a leerlo, ¿no? Y iba ahí rodeado de gente y de repente tenía un nudo en la garganta, ¿no?, mientras que lo iba leyendo. Y bueno, no pasa nada, voy a acabarlo. Y cuando he terminado de leerlo, empecé a llorar en el bus. Y al final, pues, hay que agradecer esas palabras, esa forma de escribir, porque creo que nos hacen ser más humanos, más vulnerables, y entender esos sentimientos que tú has plasmado ahí, pues creo que tienen mucho valor y tienes un arte, y te quería dar la gracias. Bueno, pues al revés, gracias a ti, porque creo que los tiempos que corren, que estamos todos queriendo impresionar, creo que nos endurecemos tanto que alguien se abra a algo, una emoción tan bonita como llorar, pues gracias. Y joder, bueno, mira, me quedo con eso. Muchas gracias. No sé si te importa leer un cachito de ese poema. Sí. No sé si nos dejamos querer o es que ya queremos dejarlo. No sé si eres tú la mujer de mi vida o la vida es la mujer que ya no me conviene. Tengo ganas de escapar y no me corto las uñas de los pies. Tengo miedo a la soledad y me masturbo. Intento encontrar algún motivo para seguir buscándote, pero siempre se me dio mal leer mapas.
Dices que no te pasa nada. Y yo no tengo saldo. No oigo el timbre del móvil. ¿Le has quitado el sonido? No comprendo qué ha pasado entre nosotros y al fin completé una cara del cubo de Rubik. No sé de qué tengo hambre si tengo la nevera con comida caducada. No quiero dormir a tu lado y compramos sábanas. Necesito que alguien me explique en qué punto comienza lo que se acaba. Llaman a la puerta. Me piden sal. Necesito que alguien me enseñe a volver a tener ilusión. Llaman a la puerta. Me piden el aguinaldo. Necesito que alguien me diga que aún hay otra oportunidad. Llaman a la puerta. Es la pizza que pediste con el móvil. Eres máquina, tío. Muchas gracias. Tío, tienes un poder para hacer choques perfectos. Eso, entrenando, ¿eh? Eso en poderes es se dar choques perfectos. El otro día me dijeron, oye, ¿tienes algo que sepas hacer? Choques y dije, perfectos. Sé muy bien hacer muñequito de aire, pero... Vale, como yo te he leído para cerrar la entrevista, ¿puedes hacer el muñequito de aire? Sí, claro que sí. ¿Esto? ¿Me podría tirar horas así? Y no está mal, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.